En el día de hoy, martes 5 de abril de 2022, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación presenta un nuevo análisis y reconstrucción de hechos que no pueden quedar en el olvido colectivo, ni mucho menos dejar de ser incluidos en las páginas de la historia, tanto militar como patria, porque los hechos sucedidos el 1 de octubre de 1985 en la zona rural de La Herrera, Tolima, que en ese tiempo era un corregimiento del municipio de Río Blanco y hoy ya es un municipio completamente independiente, nos recuerdan cómo la guerrilla comunista ha utilizado el sur del Tolima como su área de unión entre el Cauca, Tolima, Huila y Valle para construir un proceso revolucionario armado comunista a largo plazo y cómo ha sido tan difícil para las fuerzas militares hacer un combate sostenido en esta región por su geografía, por sus características topográficas, por la escasa población que hay en la región y por la posibilidad que tienen estos delincuentes de moverse por la selva, por la montaña. Los hechos fueron luctuosos, fue un error táctico cometido por parte de las tropas que se aprovechó de forma contundente por parte de los terroristas que en horas de la madrugada de ese luctuoso día los golpearon por sorpresa en un sitio donde los soldados estaban ofreciendo todas las ventajas tácticas en el terreno, error que fue capitalizado de forma contundente por los delincuentes. Mi coronel, entre 1982 y 1989, las cuadrillas urbanas y rurales del M-19, diseminadas en diferentes lugares del país, realizaron acciones sorpresivas y propagandísticas que pretendían dar la imagen de que el grupo criminal estaba listo para tomarse el poder. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia geopolítica y estratégica del sorpresivo y demoledor ataque terrorista del M-19 contra la contraguerrilla Girasol de la 6ª Brigada en el Cañón del Cambrín, en el municipio de La Herrera, Tolima, en el 85? Bueno, mi coronel, resulta que aquí vemos en el mapa la ubicación de La Herrera y la vemos aquí en este otro mapa, en los límites con el Valle del Cauca, en los límites con municipios también del nororiente del Cauca, y si sube por toda la cordillera, que es el filo que marca el límite entre los departamentos, puede llegar hasta Caldas, Risaralda, Quindío o Valle. Y en toda esta región, como lo hemos estudiado a lo largo de estos ejercicios académicos, queda claro que desde las guerrillas liberales y conservadores hasta los comunistas encontraron sobre esa cordillera el área preciso para moverse y para asentar sus bases, en particular las comunistas aquí en esta zona que se llama el sur de Tolima, que lo estamos resaltando en este momento con el cursor. El M-19 se ha fortalecido y sigue siendo y siguió siendo fuerte para esa época en el Valle del Cauca, pero la presión que habían tenido, la presión militar, los combates continuos, los trasladó inicialmente al Cauca y allá también fueron muy presionados, entonces terminaron moviéndose o refugiándose en el municipio de La Herrera y pensaban trabajar esa zona, ya que casi todos los dirigentes del M-19 se habían formado en las FARC en esta región, o sea que conocían a los campesinos, conocían la zona, conocían el ambiente operacional y conocían todo el entorno en el que se podrían mover con mayor facilidad. Como usted lo anota, este proceso de la ruralización de las guerrillas se hizo más fuerte para el M-19 desde 1982, aunque con razón o con ocasión del robo de las armas, muchos de los cabecillas tuvieron que irse definitivamente para el monte y se unieron a las cuadrillas rurales que había en diferentes partes del país.
pero aquí específicamente en esta zona se estaban moviendo muchas células del M-19 relacionadas con indígenas y campesinos colonos, y repito, porque aún quedaban remanentes de las guerrillas liberales y comunistas de los años 60 que de alguna manera tenían contacto con los hermanos Pizarro o con otros delincuentes del M-19 y les quedaba fácil aquí. De igual manera, ya lo estudiamos aquí, recordemos que el señor Javier Delgado se había sentado en el Cauca, más o menos en esta zona donde estoy moviendo con el cursor, y había creado una supuesta nueva FARC, luego de la pelea que tuvo con el Tornillo Lozada y con Jacobo Arenas, que lo iban a matar. Entonces se robó un poco de plata y se fue, y con el M-19, grupo con el que tenía contactos, formó una nueva guerrilla aquí que se llamó el Franco, la guerrilla Franco, con la cual inició un proceso de eliminación sistemática de sus propios compañeros hasta asesinar a casi 200 en compañía de Hernando Pizarro, el hermano de Carlos Pizarro y tío de la flamante y ética parlamentaria María José Pizarro, que todos los días habla de ética, transparencia y de derechos humanos cuando proviene de una familia de delincuentes y asesinos de la peor laya. Entonces, en esta zona se asentaron el M-19 y hacía incursiones hacia el Valle, hacia el Cauca, mientras que la tercera brigada, la octava brigada, le hacían una presión muy grande y lo estaban obligando al M-19 a moverse por toda esta cordillera, y fueron localizados o fueron identificados sus últimos movimientos antes de que ocurriera este hecho aquí en Herrera. Hablar de la importancia geopolítica, pues es repetir que esta zona queda muy cerca de Cundinamarca y que siguiendo por la cordillera central puede subir hasta el Magdalena Medio y caer por el occidente de Cundinamarca, o cruzar aquí al oriente y treparse a la cordillera oriental y llegar rápido a Bogotá. Entonces su ubicación supremamente importante, y en el fondo el M-19 lo que pretendiera quitarle espacio a las FARC y abarcar en ese mismo territorio una acción geográfica y geopolítica de posicionamiento que en su momento Jacobo Arenas y Tiro Fijo la toleraron, pensando en que estas fuerzas posteriormente se unirían a ellos y tendrían más acumulado para avanzar hacia la capital. Esa era en síntesis la importancia geopolítica de esta actividad, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál es la importancia geopolítica y geoestratégica del municipio de La Herrera, Tolima? Bueno, pues viendo que en ese momento era todo un solo bloque, el municipio de Río Blanco es una zona que tiene todos los pisos térmicos y en especial más o menos aquí donde estoy mostrando con el cursor, bastante productor de café, y en la parte alta de papa y de tomate de árbol, arveja y todos los cultivos de tierra fría que son muy importantes. O sea, este municipio, esta región, a pesar de la poca calidad de carreteras que tenía en ese tiempo y que aún sigue teniéndola, no es que se haya desarrollado mucho, es un proveedor importante de productos agrícolas para el departamento del Tolima, para el Huila e inclusive para la capital de la República. El campesinado, que es el punto importante en esta región, tiene una tradición de, por herencia, de haber sido hijos de guerrilleros liberales, de guerrilleros comunistas, de haber vivido distintas etapas de la violencia, y entonces hay cierta cercanía, por lo menos en el campo, con los grupos delincuenciales que han hecho presencia en la zona. Y el municipio, como vemos en esta foto, es reciente, es un caserío que reúne las condiciones de los municipios o de las edificaciones que ha hecho el hombre en los piedemontes de las cordilleras. Hay alguien con el micrófono abierto, nos está interrumpiendo. Entonces, está en un sitio semiplano al lado de zonas que ya han sido completamente deforestadas y que están en riesgo de
deslizamientos o de que estos cañones que se forman en la montaña y que tienen todos cursos de agua se crezcan y causen tragedias naturales. Y es una característica de casi todos los poblados en Colombia. Entonces falta generar una conciencia ambiental para que todas estas zonas vuelvan a ser reforestadas y se evite una tragedia de estas. Pero así son casi todos los municipios de los Piedemonte en la cordillera colombiana, y esta cordillera central que es tan característica en ese tipo de transformaciones ha sido muy afectada por la deforestación y por la colonización de grupos armados que han ido formando sus emporios. En particular aquí el sur del Tolima sí que es importante eso, con esa evolución transitoria de las guerrillas. Y aquí vemos otras características del municipio que nos dan la pauta para entender cómo se puede desarrollar una guerra de guerrillas con éxito en esa región. Vemos que los alrededores del municipio es quebrado, completamente montañoso, que aún a pesar de la deforestación que le ha hecho el hombre, tiene mucho follaje por donde se pueden escurrir los guerrilleros, que estos cultivos hechos en la orilla o en las breñas no son en territorio plano, sino que son unas lomas en las cuales se requiere mucho estado físico, mucho trabajo para hacerlos, y que las casas siempre están en sitios riesgosos de sufrir deslizamientos o efectos negativos del clima, y que para comunicarse de una casa a la otra lo único que quedan son esos caminos rurales que han existido por siempre o que los campesinos han ido haciendo para llegar a esas casas. Y esto también facilita que por cualquier lado se pueda detectar la presencia de las tropas y eludirlas con facilidad. Ya en la parte más alta, en la parte donde la cordillera sube de los 3.000 metros, es una formación de páramo, zona difícil de caminar, zona difícil donde los soldados o las personas que estén caminando, y más si llevan peso en las espaldas, pues sienten que el oxígeno no tiene la misma facilidad de ser absorbido como en la zona baja, y que tiene mucha zona desde donde se puede observar quién viene o quién va, porque los picos son descubiertos y facilita por las cuevas o por los observatorios que se pueden montar cómo se mueven las unidades. Y también tiene zona donde hay frailejón, quiere decir que es zona completamente ya de páramo, que son ecosistemas que hay que cuidar muchísimo, porque es donde se genera el agua para la región y para que los campesinos sobrevivan. Y también tiene otra zona, que es en la mitad de las faldas, como lo llamarían los campesinos, donde se han ido construyendo casas como esta. Esta foto es más reciente, pero muestra que ya se ha llevado la energía eléctrica a algunos de esas regiones, y que las casas, algunas ya son construidas con bloque, pero que están en una situación todavía muy primaria. Se ve la letrina tradicional y se ve la forma como se ha descuajado el monte, se ha dañado el bosque primario para hacer los cultivos de pancoger, de plátano y maíz o de café, dependiendo el clima de estas mismas características. Entonces, la guerrilla ha hecho mucha presencia allí, y el M-19 y las FARC estaban muy interesados para esa época en seguir cooptando toda esa base humana. Gracias, mi coronel. Nos recuerdan viejos tiempos de cuando volábamos por allá y aterrizábamos ahí aquí al pueblo. ¿Por qué estaba el batallón Caicedo a cargo de los patrullajes ofensivos para el combate de contraguerrillas en el área rural de la Herrera Tolima, cuando se produjo el sorpresivo y demoledor ataque terrorista del M-19 contra esta cuadrilla, contraguerrilla Girasoles? Bueno, es que desde que se creó el batallón Caicedo, se le dio su sede en Chaparral, Tolima, y se le dio una jurisdicción bastante grande, aunque en el mapa se vea pequeña, pero no solo lo grande en el terreno, sino lo grande en la responsabilidad, porque el batallón Chaparral el batallón Caicedo fue más o menos una consecuencia
de la presencia, que ya la hemos analizado en varios eventos aquí, de Tiro Fijo, de Jan Mario Valerio y otros bandidos en esta zona del noroccidente del Huila, del sur del Tolima y del oriente del Cauca. Entonces el batallón Caicedo se le dio la sede aquí en Chaparral para que respondiera por la seguridad más o menos de este tramo que estoy señalando con el cursor. O sea, el sur del Tolima, nuevamente lo repetimos, el nororiente del Cauca, un poco del oriente del valle en la cordillera, que es mucha zona, y el noroccidente del Huila. Como ven, es una zona bastante grande y una zona por la cual los guerrilleros históricamente han hecho un ejercicio grande, largo, prolongado, sistemático, consistente de asentarse y para Tiro Fijo siempre fue un sueño conquistar esta cordillera central, porque él decía que dominando la cordillera central se llega al Bajo Cauca y tiene la forma de unirse por el Valle del Magdalena, que va aquí por la mitad del departamento del Tolima y luego el occidente de Cundinamarca, para caer a la cordillera oriental y controlar a Bogotá. O sea, esto tiene una trascendencia esencial para la toma del poder por un proceso revolucionario. Entonces, cualquier punto de estos es esencial y el batallón Caicedo fue creado precisamente para combatir estas guerrillas. Pero un batallón con 2 o 3 compañías, no, 2 más, eso para tener 3 compañías en operaciones, un batallón de infantería, esos son periodos muy cortos y más cuando eran soldados regulares, le quedaba muy difícil al batallón controlar toda esta zona. Entonces era una actividad de presencia, de entrar y salir, pero nunca de asistencia permanente a las operaciones, sino temporales, entrar a una zona, a la otra. Entonces la guerrilla podía moverse, aparecer en Río Blanco, aparecer en Planadas, aparecer en Ataco, y siempre había operaciones para combatirla, pero cuando se movía a otro lado, entonces el ejército no tenía la capacidad de ir y cerrarlos por allá. Y por eso, para esta época que se recibió la información de que el M-19 estaba haciendo todo el ejercicio sobre la cordillera central, se le dio la misión al batallón Caicedo que saliera a bloquear esta zona y a actuar en consecuencia. Gracias, mi coronel. ¿Cuáles son las características geográficas del Cañón de la Virgen? Bueno, entonces ya nos estamos acercando más al sitio donde ocurrieron los hechos. Este río se llama el río Cambrín y es un río muy importante porque, como lo vimos en otro caso táctico que también estudiamos aquí en esta zona, tiene la gran dificultad de que está así en este momento y no es sino que llueva en la parte alta de la montaña y esto se convierte en algo imposible de cruzar. Este puente fue construido gracias a la presión del Ejército Nacional para que resolviera la unión entre la Herrera y otra región y la región del Cambrín. Pero donde ocurrieron los hechos, como vemos por esta parte de la foto, es un terreno muy difícil de acceder, que presenta ventajas para quien esté esperando, que facilita el movimiento de guerrillas disfrazados de campesinos, que facilita la observación, que facilita las emboscadas y que quien esté subiendo o quien vaya subiendo tiene el terreno todo el tiempo en contra, además de que por sus características obliga a pasos concretos por sitios específicos en los cuales o se pueden colocar trampas con minas o tiradores emboscados para que ataquen a los soldados cuando van patrullando o los van buscando. Y la naturaleza también es bastante dramática, drástica, porque aquí vemos cómo las crecientes del mismo río van deformando las márgenes de la corriente de agua y la van arrastrando. Y si a eso se le suma la deforestación que el mismo hombre hace, pues es normal que todo esto se afecte y que se dificulte por muchos tramos el tránsito de seres humanos, obligando puntos de paso en los cuales se pueden instalar las trampas guerrilleras. Es una zona muy difícil, que requiere mucho estado físico y que requiere mucha malicia y mucha habilidad táctica para moverse
para infiltrarse por el monte, para montar la seguridad y hacer los altos vigilados o avanzar con todas las técnicas y no caer en una trampa. Porque es muy fácil decir, para evitar una emboscada, camine por entre el monte, pero pónganse ustedes a pensar cómo será transitar por entre este follaje lleno de zancudos, de ramas, de riesgos, de terreno que no es, por lo general, no es un terreno fuerte para pisar, sino que donde se pisa se hunde la bota, hay mucho charco, se resbalan los soldados, hay accidentes, a veces hay hasta fracturas de brazos, de piernas. Todo eso ocurre en esta zona tan difícil de andar. Entonces el guerrillero tiene casi la certeza de que estando bien ubicado, en algún momento le pasa la tropa por su sitio y puede esperarlos y emboscarlos. Esa es la característica general del Cañón de la Virgen, coronel. Gracias, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la situación del M-19 en el año de 1985? Esta foto muestra a los terroristas del M-19, los cabecillas, en esa época. Ahí están, entre otros, Antonio Navarro Wolf, está Álvaro Fayad, está Pizarro, está Chalita, bueno, están varios terroristas del M-19 y Ospina. Estos eran los dirigentes del M-19 en esa época. En 1985, el M-19 estaba muy activo en la parte rural y la parte urbana. En la parte urbana estaban haciendo un trabajo en la ciudad de Cali, por ejemplo, que lo iniciaron con ocasión de la tregua que tuvieron con Belisario Betancur y construyeron en Cali, en la zona de Agua Blanca y en la zona de Siloé, unos grupos con los cuales imponían, eran unas escuelas revolucionarias, y los niños dirigidos por Antonio Navarro y por otro delincuente del M-19 estaban recibiendo entrenamiento armado en las escuelas. Los terroristas del M-19 le enseñaban a los niños a contar, a sumar y a restar con granadas, con municiones, con uniformes, con botas militares, con fusiles. Les enseñaban que había que llegar a la toma del poder para que el pueblo no estuviera en las condiciones que ellos vivían. Y hoy tenemos que todos los hijos y los nietos de esa generación son los que andan en la primera línea, porque ese fue lo que les sembró el M-19 en la cabeza. Así es de que no es un proceso nuevo, sino que es un proceso metodológico que lo han hecho. Entonces, muchachos de 20 años de esa época, hoy son los papás de los de 20 años que están comprometidos en la primera línea, porque fueron formados con esa mentalidad delictiva allá en el municipio de Cali y sus alrededores, en toda esa zona tan conflictiva que es allá. Entonces, en la zona urbana estaban muy activos, lo llamaban dizque las comunidades de paz. Aquí en Bogotá también crearon varias en el barrio Lucero Alto y otros barrios, y era de frente que andaban ahí, así como se ven con estos vestidos de color verde oliva, con armas y dando instrucción, montando retenes, y vehículo que asomaba la cabeza por allá lo atracaban y repartían todo lo que se robaban, y era el populismo del M-19, además de otros actos espectaculares y secuestros. Ya estaban metidos hasta los tuétanos en el narcotráfico, tenían recursos ingentes para financiar las cuadrillas. Y en el área rural ya tenían un posicionamiento importante. Vimos que para esa misma época habían asaltado el municipio de Florencia y tenían unas cuadrillas móviles muy activas, sobre todo las que dirigía Boris, Gustavo Arias Londoño alias Boris, y otro que se llamaba Libardo Parra alias Oscar, que fueron muy activas. Meses antes de que ocurriera este hecho, habían intentado tomar el batallón Cisneros. Allí tuvieron algunas pérdidas, no les fue tan bien, pero demostraron que dentro de su organización tenían unos terroristas entrenados con capacidad de hacer acciones de comandos. Probablemente fueron entrenados por Yair Klein, eso no está claro, pero lo que sí está claro es que Yair Klein, antes de trabajar con las autodefensas del Magdalena Medio, mal llamados paramilitares, instruyó también a gente de las FARC. Y si instruyó a gente de las FARC, también pudo haber instruido a gente del M-19
porque él era un delincuente. Él iba al mejor postor y al que le pagara, él los entrenaba. Entonces, el M-19 se estaba preparando para la toma del Palacio de Justicia y quería causar golpes simultáneos con las cuadrillas rurales y las urbanas, pero en las cuadrillas rurales había ido muy mal en la zona de la tercera y la octava brigada, que han sido golpeadas permanentemente por esas unidades y por eso se han replegado a la Herrera Tolima. Y lo más dramático, lo más trágico de este caso es que ese golpe que le dieron al batallón Caicedo fue más un golpe de suerte que una medida preparada y que le sirvió de antesala, por desgracia, para posicionarse antes del asalto al Palacio de Justicia y causar dentro de la opinión pública la sensación de que eran muy fuertes en la parte urbana y en la parte rural. Pero fue un error de las tropas que ellos aprovecharon y que prácticamente se las encontraron en el camino, y en esa situación de encuentro la desarrollaron muy bien tácticamente y golpearon por sorpresa a una unidad completa, eh, desapareciéndola del mapa, desarticulando de la estructura orgánica del batallón Caicedo. Y coronel, ¿cuáles fueron las actividades más recientes a la fecha del sorpresivo y demoledor ataque terrorista del M-19 contra la contraguerrilla Girasol de la Sexta Brigada en el Cañón del Cambril en la Herrera, Tolima, en 1985? El M-19 apareció muy fuerte en el valle y, y trató de dominar ese departamento, igual que hicieron las FARC en su comienzo y con extensión al Quindío, y prácticamente sufrieron la misma experiencia que sufrió un terrorista que ya vimos aquí, que se llamó Ciro Trujillo de las FARC. No les fue bien ni a Ciro Trujillo ni al M-19. En sus autocríticas históricas, las FARC siempre han resaltado que si Ciro Trujillo hubiera seguido las instrucciones de Tiro Fijo, o mejor, que si Tiro Fijo hubiera sido el que ha dirigido esa parte de las guerrillas, las FARC se habían posicionado de esa cordillera y no habían tenido tantos fracasos. Entonces, allá había estado con ellos Jaime Bateman, y para el M-19 era muy importante esa zona. Como ustedes ven, se analizan en la parte rural, el M-19 pretendió seguir los pasos de lo que no pudieron las FARC, y Bateman insistía en que el error, porque como él estuvo en el fracaso que tuvo Ciro Trujillo, el error era que la guerrilla no fue combativa, sino que fue una guerrilla pasiva y que se la pasaba esperando a que llegara el ejército a buscarlos, y que la población se había volteado en algunos sectores y los había denunciado, y por eso las FARC fueron prácticamente desaparecidas de esa zona durante mucho tiempo. Entonces él consideraba que el M-19 con una nueva propuesta se quedaba allí. Como Bateman muere en el 83 y Pizarro era de la escuela de Bateman, fue el que lo metió a la guerrilla, era su líder, su luz. Entonces Pizarro consideró que había que revivir eso, y estaba Boris, que también había sido de ese grupo, y Libardo Parra, los tres habían sido de las FARC y habían participado en ese proceso y creían que sí se podía. Entonces se metieron a la misma zona y tuvieron algo parecido y con más dificultades, porque el batallón San Mateo ya los atacó con artillería. La octava brigada creó unas contraguerrillas que fueron muy eficientes, las Cobra. El batallón Vencedores los persiguió muy duro. Entonces, y fuera de eso, les había ido muy mal unos años antes en los límites de Quindío y Chocó, y del Valle Quindío, del Valle Caldas y Chocó, donde fueron golpeados. Y ya esta presión tan grande que les ejercía el ejército los obligó a que se desplazaran hacia el área de la Sexta Brigada. Por inteligencia se determinó hacia dónde se movían y se le ordenó desde el comando del ejército al comandante de la Sexta Brigada que tomara un dispositivo sobre esa cordillera, buscando sitios dominantes con la experiencia de las luchas que había ido
años anteriores contra guerrillas liberales y guerrillas conservadoras y comunistas, que ganara a esas alturas. Era la instrucción que tenía la Sexta Brigada, y que adecuara un dispositivo muy móvil que hiciera una especie de posiciones de bloqueo, pero móviles, siempre buscando la guerrilla y tratando de llevarla a sitios donde se pudieran golpear de manera contundente. Entonces, el comandante de la Sexta Brigada dio las instrucciones y el comandante del batallón Caicedo tomó un dispositivo especial, dividió sus compañías de choque en contraguerrillas y se instaló en el puesto de mando muy cerca de la zona para dirigir mejor las operaciones y mantener el enlace de las comunicaciones, que era el problema o es el problema de estas zonas, porque los cañones, los cerros tapan la señal y se dificultan, y más en ese tiempo que era lo que se llamaba en el modo claro con los radios PRS 77, que con los únicos que se podía tener buena comunicación desde la parte baja era con los helicópteros o con los aviones que se movilizaran, pero en tierra era muy difícil porque en línea recta, si se interponía un cerro, se perdía la comunicación. Y tenía también una desventaja, era que donde hubiera un televisor, así fuera funcionado con baterías eléctricas, ese televisor, cuando la tropa hablaba, inmediatamente cortaba la transmisión que estuviera haciendo y se escuchaba en la pantalla del televisor lo que estaban hablando los soldados. Y los códigos de comunicación a veces eran incipientes o a veces la gente por pereza no los cumplía y hablaba en modo claro todo lo que se decía. Entonces muchas personas podían escuchar lo que se estaba hablando. La Sexta Brigada le había ordenado al batallón Caicedo que al asumir ese dispositivo tuviera una actividad permanente de patrullajes de inteligencia y de combate. O sea, que el patrullaje siempre fuera, como no se tenía una ubicación exacta, ni se sabía cuántos venían, pero se conocía que se estaban movilizando desde el Valle hacia el Tolima debido a la presión permanente que le ejercían las tropas de la Tercera y la Octava Brigada, que estuvieran en actividad de inteligencia, de observatorio, que trabajaran con el campesinado y que hicieran mucho registro de área con actitud combativa, con actitud ofensiva, siempre buscando manejar el terreno a su favor, habida cuenta que se les dio tiempo suficiente para que se ubicaran en los sitios críticos primero que los bandidos. Y ese era el concepto de la operación, la intención del comandante para evitar fracasos. Entonces, cuando ya se tuvo una información más o menos conducente, se escogió a la contraguerrilla Girasol. Era el indicativo que tenía esa contraguerrilla, Girasol, para que desarrollara la orden de operaciones 064, en la cual ya se le daban puntos más específicos e instrucciones muy precisas. Una de las instrucciones era que no podía dormir la patrulla 2 noches en el mismo sitio, porque se sabía que el M-19 utilizaba un sistema que después lo utilizaron las FARC, era que localizaba el objetivo, se reunía la cuadrilla completa y caía en masa a golpear con todo. Y cuando se armaba el combate, tenían la instrucción de localizar específicamente los comandantes. Entonces, en el sector donde escuchaban que salía una voz de mando, ahí concentraban todo el fuego hasta eliminar a los comandantes y luego comenzar a gritarle a los soldados que se rindieran. Para esa época no se habían presentado rendiciones distintas a la del Cabo Igua en el batallón Serviés, pero sí había ya la intención del M-19 de hacerlo. Inclusive publicaban mucho documento, mucho panfleto invitando a los soldados a que se entregaran y se unieran con las armas de la República a las armas de la Revolución. Entonces la compañía Girasol tenía una instrucción muy clara, tenía entrenamiento porque han participado en un entrenamiento en una base de la Sexta Brigada de entrenamiento, pero el problema era ponerle a las personas el convencimiento y la convicción de que hicieran las cosas como se mandaban y como se imponían. Entonces, en medio de esa situación,
El comandante de esta patrulla llamó un día al comandante del batallón, ya como 2 días antes, a finales de septiembre, y le dijo que por ahí no había nada, que la información que le han dado los campesinos era que la guerrilla estaba en una región que se llama Bolo Azul, que queda en el área rural del municipio de Palmira y que era muy lejos de allí. Entonces, que se coordinara con la 3ª brigada y la 8ª brigada para que se operara en ese sitio. El comandante del batallón, que tenía otras informaciones, le dijo: no, señor, eso no es así. Puede que esté allá un grupo, eso no se puede descartar, pero la información sigue siendo de que muy cerca donde usted está la guerrilla, y usted lo que tiene que hacer es cumplir con la orden de operaciones de no dormir 2 días en la misma casa, de moverse y de buscar siempre mantener el control de los sitios altos para evitar ser sorprendido. Entonces el teniente dijo que sí, que él estaba cumpliendo eso, pero en realidad no estaba cumpliendo eso. Estaba metido en la misma casa ya varios días sin moverse de ahí, desde ahí hacía programa y estaba era consumiendo las raciones sin hacer ni siquiera los patrullajes como correspondía. Entonces, esa indisciplina táctica de este oficial y estar informando ubicaciones donde no estaba en el terreno, pues condujo a que esta unidad fuera sorprendida, porque, repito, no es que el M-19 los tenía ubicados desde el principio, ni que en su movimiento traía como objetivo golpear a esa unidad, ni nada que se parezca. Estaban, como dicen los campesinos, de huida del valle, porque la presión ha sido muy grande allá. Venían a la cordillera a reorganizarse, venían con el propósito de localizar a todos esos antiguos contactos que ya los habían contactado desde luego antes, para ir abriendo zona y fortalecerse en el sur del Tolima y avanzar hacia el oriente del Tolima, donde ya había unos grupos guerrilleros del M-19 desde hacía varios años. Inclusive la 10ª brigada ya ha tenido algunos encontrones con ellos, y el epicentro que quería tomar el M-19 era Girardot. Recordemos que los que dirigieron el túnel para el robo de las armas eran personas de Girardot, los esposos Arteaga. Entonces, ese era el objetivo que traía el M-19, pero se les encontró ese objetivo de oportunidad y no lo iban a desaprovechar, como en efecto ocurrió, porque ubicaron la patrulla, tuvieron tiempo de hacer todo el acercamiento, de rodearla y de golpearla. Mi coronel, ¿cuáles eran las actividades más recientes que desarrollaba la contraguerrilla Girasoles antes de recibir este demoledor ataque terrorista del M-19? Bueno, mi coronel, entonces vemos que la contraguerrilla supuestamente debía estar haciendo tareas como las siguientes. Tenían que hacer contacto con los campesinos, primero en forma visual de parte de del ejército, y en forma clandestina hacia los campesinos, de tal manera que el campesino no se diera cuenta que estaba siendo vigilado. Había un plan que se llamaba Plan Hogar, que funcionó muy bien en Anorí y en otras partes, que consistía en aproximar a un grupo pequeño, generalmente al mando de un suboficial, un cabo, hacia muy cerca de la casa, y ese grupo lo que tenía que observar, nada de dejarse ver, nada de ir a la casa a que le vendieran el queso, ni que le hicieran café, nada de esas cosas. Todo era una observación, y ese grupo tenía que acercarse a la vivienda, observar durante determinado tiempo, tomar nota de todo lo que veía y regresar a la patrulla con el informe para que se fueran tomando datos de observaciones. Era una de las misiones que tenía. La otra que tenía era escoger sitios sobre el terreno y montar emboscadas de 1 o 2 días por si por allí pasaban. Y lo otro era hacer patrullaje, preferiblemente de noche, no dejar huellas y cambiar de sitio. De tal manera que la guerrilla realizaba una actividad igual que la contraguerrilla realizaba una actividad igual que la guerrilla, de moverse en la zona sin tener contactos directos con los campesinos.
Y si por alguna razón se tenía contacto con algún campesino, era con alguien que se tuviera información de que pudiera ser más bien del lado de las tropas y no del lado de los bandidos. Un poco difícil, pero había algunos. Y finalmente, prohibido, pero totalmente, absolutamente, eso es una norma de contraguerrilla muy vieja, dormir en las casas. Porque es que una casa generalmente es un sitio muy atractivo y las grandes bajas que tuvieron los bandoleros en la lucha en los años 60 y 50 fue por estar en casas. Fueron poco los bandoleros que cayeron en combates en sus cambuches. Casi todos cayeron en casas. Entonces esa regla aplica para lado y lado. Si usted se mete a una casa, queda primero encerrado y sometido a que la casa lo aferre al terreno. Segundo, es como un polo de atracción hacia el ataque. Entonces, ante esa circunstancia, eran las instrucciones que tenía esa patrulla y no podían cambuchar en casas. Pero el oficial que iba al mando hizo todo lo contrario y se metió allá. Y para no patrullar se estuvo quieto, además de varios días en el mismo sitio. O sea, fue una indisciplina táctica, una irresponsabilidad muy grande y por eso ocurrió el fracaso. Entonces eran las actividades que estaba haciendo la unidad de manera incorrecta. Gracias, mi coronel. ¿Cómo se desarrollaron los luctuosos hechos del 1 de octubre de 1985 en sorpresivo y demoledor ataque terrorista del M-19 contra la contraguerrilla Girasol de la 6ª Brigada en el Cañón del Cambril en La Herrera, Tolima, 1985? Aquí se suma en esta situación todo lo negativo que puede haber para una unidad que está en la defensa, si se pudiera llamar defensa, y todo lo positivo que se da para una unidad que desarrolla las normas tácticas de aproximación para una maniobra de golpe de mano, como se denomina técnicamente esta acción guerrillera o contraguerrillera. Noche lluviosa, oscura, fría, y fuera de eso el objetivo todo concentrado, más de 30 personas metidas en un espacio reducido, con una seguridad muy corta, sin profundidad, y los soldados sin ponchos para prestar la seguridad, sino con cada uno con su plástico como llevaba, dando lo que se dice en términos coloquiales bandera o blanco para ser objetivo. Entonces, desde el 29 por la noche, 29 por la tarde, los bandidos ya habían localizado esa tropa y comenzaron la aproximación. Error gravísimo que no se hizo una descubierta el día 30, o si no los hubieran detectado, porque los bandidos ya estaban tomando posiciones y estaban haciendo una adecuación de un dispositivo táctico para golpear. La noche del 30, favorecidos por la lluvia y la oscuridad, los bandidos rodearon completamente la casa y la acercaron de tal manera que era casi imposible salir de ese cerco. Era como conejos atrapados en una jaula. El 1 de octubre a las 4:30, el centinela alcanzó a notar la presencia de los bandidos, pero ahí se desencadenó la tormenta de fuego y en la casa de una vez, ¿no?, casi todos los que estaban dentro de la vivienda cayeron porque no tuvieron tiempo de reaccionar, y los que estaban durmiendo en los aguanes de la casa reaccionaron de manera eh, desorganizada y hacia donde corrían recibían fuego. Finalmente el oficial pudo escapar con algunos soldados y salirse de la emboscada o del cerco que le han hecho, pero dejó abandonada completamente la patrulla. Los suboficiales no tenían ningún mando sobre la unidad, quedaron completamente aislados y en cuestión de 3, 4 horas, cuando ya amaneció, eso era una tragedia lo que había allí. Ya había 13 muertos, entre ellos 3 suboficiales y 10 soldados. O sea que se cumplió la norma de lo que tenía el M-19, era que donde oía las voces de mando allá le concentraba todo el fuego. Esos cadáveres quedaron desfigurados, como sería el fuego que les dieron.
La reacción de la tropa no tuvo ningún dispositivo táctico, no lo habían planeado, estaban en otra situación. Fue asombroso, demoledor, triste para el ejército lo que pasó ahí ese día por la irresponsabilidad del oficial y de los suboficiales también, porque ellos también han debido poner en su puesto y no aceptar esa falta de disciplina táctica, ni las medidas de seguridad, ni haber asumido la responsabilidad cada uno de su escuadra y organizarse mejor y montar los observatorios o lo que corresponde, que debe hacer cualquier persona que tenga 5 sentidos cuando está en una situación de esta, sabiendo lo que puede hacer el terrorista. Como decíamos, el teniente logró escapar del lugar y apareció por allá donde estaba otra contraguerrilla. Como no tenía comunicación con el radio, no sabía qué estaba pasando. La dificultad de la comunicación con el comandante mientras se tomaban decisiones que se hacían facilitó que los terroristas terminaran de copar la patrulla en el sitio de los hechos, que se posicionaran de todo el armamento se lo robaron, se posicionaran de todos los equipos de los soldados, secuestraran a 13 de los miembros de la patrulla y desaparecieran a 4 que hasta el día de hoy no aparecen. Valdría la pena decirle a la señora María José Pizarro que nos cuente si el papá le contó alguna vez qué hizo con los 4 soldados que secuestró esa noche allá en la Herrera, Tolima, porque de eso nadie ha dado razón. 4 soldados desaparecidos, se supone que los fusilaron a menos que los soldados hayan desertado para siempre. Lo cierto es que ni aparecieron los soldados, ni los camuflados, ni los fusiles, y eso ocurrió allá en la Herrera, Tolima. Entonces se le dio la orden al comandante de la brigada que fuera a asumir el mando operacional, pero ahí sí, como el cuento de la Edad Media, tarde Piaché, nunca se supo más. Esa cuadrilla del M-19 se esfumó, no hubo ningún combate más con ellos, no se sabe si regresaron al valle, si siguieron hacia Icononso donde tenían previsto, nunca se supo qué pasó con esa cuadrilla, pero lo cierto es que un mes y 5 días después aparecieron algunos de ellos en el Palacio de Justicia cometiendo semejante atrocidad que ya vimos aquí, financiada por el narcotráfico. Entonces se deduce que si estaban por esa zona, también andaban en conversaciones con Pablo Escobar a ver cómo comenzar a explotar narcotráfico en toda la región de la Cordillera Oriental y la Cordillera Central, en particular con la amapola, porque a Pablo Escobar le gustaba diversificar su portafolio como buen inversionista que era. Entonces, ese desarrollo de los hechos nos demuestra que ocurrió una verdadera tragedia, que el Ejército Nacional la sufrió por la irresponsabilidad de un solo señor que tenía el mando de una patrulla y de unos suboficiales que terminaron muertos o secuestrados por no estar en situación y por no creer que los bandidos aparecen en cualquier momento y que no desaprovechan oportunidad que se les dé para golpear por sorpresa en la penumbra, y que no les da pereza mojarse, no les da pereza trasnocharse cuando van por un objetivo, porque están claros que son ellos o es el adversario el que tiene que sobrevivir en el territorio. Y coronel, ¿cuáles son los resultados concretos que debemos resumir para analizar este luctuoso suceso? Bueno, resultados concretos: 13 militares muertos, 3 suboficiales y 10 soldados. 13 soldados heridos, que los dejaron tirados ahí. Inclusive después varias veces Pizarro y Boris dijeron que ellos habían ido a atenderlos, y los soldados que quedaron heridos, a quienes le robaron todo, pero los dejaron heridos ahí en la casa, dicen que sí, que a las 3, 4 de la tarde antes de irse los bandidos fueron y les cambiaron los apósitos a algunos, y les colocaron las inyecciones de diclofenalco, y hasta luego el amigo, los dejaron ahí tirados. Entonces cuando llegó el ejército encontró a los soldados en condiciones malas, sin que sus heridas hubieran sido atendidas, hubo que traerlos al hospital militar y allí se recuperaron algunos, pero quedaron con lesiones de por vida. Bueno, y como le decía, 4 soldados que nunca nadie dio razón. Por eso insistimos
que hay que preguntarle a la transparente señora Pizarro qué hizo el papá con esos soldados, porque nunca hay razón, nunca se dio razón. No se sabe si los soldados huyeron, no se sabe si los soldados fueron localizados y asesinados, que es lo más posible. Nunca hubo razón de estos 4 soldados. Y en cuanto a material, fue un golpe demoledor porque se perdieron 13 fusiles y lanzacohetes de los muertos, más 13 de los secuestrados que se llevaron. Eso fue aterrador. Y se llevaron los uniformes y equipos de todos los soldados. Se robaron las brújulas, se robaron las municiones, los proveedores. O sea, fue un decomiso total lo que hicieron los bandidos. Y además causaron un impacto psicológico en la región muy favorable a las guerrillas comunistas, porque desde 12, 13 años antes que Pío Fijo no aparecía por esa zona, no se veía un combate tan exitoso para una guerrilla en esa región. Entonces el M-19 apareció como mucho más efectivo que las mismas FARC en la zona, y eso le abría un espectro de publicidad y propaganda. Total, fue un golpe demoledor que no se puede olvidar y que marca un episodio histórico dentro de todo este trasiego que estamos analizando. Y coronel, habida cuenta que han transcurrido 37 años de esta audaz incursión terrorista, ¿qué conclusiones de orden político, militar? Bueno, antes de ver las conclusiones, miremos un poco las consecuencias que trajo este golpe. Fue el preludio publicitario al asalto al Palacio de Justicia, y entonces presentó ante la opinión pública a un M-19 que era muy fuerte en el área rural, que era capaz de destruir una compañía completa o una contraguerrilla completa, mejor, que se había armado muy bien, que había robado un poco de armas, y cuando aparece en la ciudad y causa el efecto del Palacio de Justicia, pues da la sensación de que es muy fuerte en la ciudad y muy fuerte en el campo, y era lo que ellos querían. Por eso llegaron al Palacio de Justicia exigiendo de una vez que el presidente Betancur se sentara con ellos, porque tenían la capacidad de asaltar un batallón como hicieron en Armenia. Aunque les fue mal, ellos se daban el lujo de decir que lo han hecho bien. Se daban el lujo, según ellos, de corretear toda una brigada o 2 brigadas en una zona y cambiar de cordillera sin que nadie le hiciera nada. Y de remate tenían la capacidad de llegar y golpear y desaparecer una unidad completa. Entonces, con eso se posicionaban, entre comillas, como un grupo muy fuerte, y se tomaban el Palacio de Justicia pensando que el presidente iba a sentarse allá con ellos y que le hacían el favor a Pablo Escobar de robarse los expedientes que estaban en contra de los carteles de Medellín, y quedaba todo en tablas y ellos podían entrar a cogobernar, y el cartel de Medellín quedaba sin investigaciones y todo como si nada. Eso hizo que algunas cuadrillas del M-19 que existían ya en el Cauca, en el Valle, se fortalecieran en Antioquia, y ese fortalecimiento trajo a que un proceso que venían desarrollando, que ya lo hemos mencionado antes, con terroristas internacionales de Ecuador y de Argentina, y de Chile y de Perú, ya se reunieran definitivamente en el sur del país, y Pizarro se trasladara allá y formara lo que llamó el Batallón América, que también cometió muchos delitos en esta zona y siguió siendo muy activo en el área rural. Entonces, como ven, este señor Pizarro, que fue el más activo de todos ellos, y por eso terminó siendo el cabecilla después, porque Pizarro en ese momento no era el cabecilla del M-19, él era el segundo o el tercero, y su fuerte era la acción rural. Él no era tan audaz ni tan creativo como Iván Marino Ospina, como Batten, de causar esos golpes espectaculares. No, Pizarro era de choque, de acción, y le gustaba mucho el área rural. Entonces, tenía mentalidad de bandido, mejor dicho. En ese proceso, él se traslada hacia el sur del país y se pone al frente de lo que llamaron el Batallón América, que eran terroristas venidos de Sudamérica y de Centroamérica, que inclusive hicieron una intentona de meterse a Cali de frente, y ahí tuvieron muchas bajas.
pero ese fortalecimiento fue consecuencia de haber dado ese golpe, porque ya creían que tenían el mundo cogido a dos manos y que el ejército les correría cada vez que se encontrara con ellos. Sin duda que este fue un golpe demoledor para la moral del Ejército Nacional. Fue un golpe que no se lo esperaba nadie. Fue un golpe en el cual, teniendo la iniciativa estratégica, se perdió la iniciativa táctica y se cedió la iniciativa estratégica, porque de manera increíble el ejército llegó primero a las zonas donde había ventaja, pero por la indisciplina táctica de una persona que no cumplió lo que se le había ordenado en el documento escrito y que no procedió a realizar los registros y los observatorios en el área, terminó cediendo toda esa iniciativa estratégica y fuera de eso se ubicó en un sitio donde no estaba indicado, porque la casa quedaba más bien dentro de un terreno en desnivel hacia abajo y no quedaba ubicada en la parte alta. Si hubiera estado en la parte más alta, pues no lo hubieran, o lo hubieran sorprendido debido a su indisciplina, pero la reacción hubiera sido diferente. Aquí los cogieron en desventaja completamente y la guerrilla sacó todas las ventajas que pudo hasta desaparecer prácticamente a contraguerrilla. Fue un nuevo golpe psicológico a favor de las guerrillas comunistas. En todo el país han ocurrido, como siempre, combates, unos a favor, otros en contra de la guerrilla, pero en ese momento el ejército llevaba más ventaja estratégica porque los golpes eran superiores en números y en resultados en otras partes del país, aunque también era común que muriera algún soldado en una emboscada o por un francotirador, que no ha sido nada nuevo, eso ha sido de muchos años, pero este golpe sí fue demoledor, fue y de un incremento psicológico a favor de las guerrillas, no solamente del M-19, sino de todas, porque les dio la idea de que se podía golpear debido no a que fueran superiores, sino al incumplimiento de las normas tácticas por parte de algunas unidades que se prestaban como blanco de los ataques y había que aprovecharlos sin dar la más mínima posibilidad de que el ejército reaccionara. A la sexta brigada esto fue muy duro, ese golpe, ver llegar allá a Chaparral o a Ibagué todos los cadáveres, la prensa encima, los noticieros de televisión que ya eran muy activos por la época y las declaraciones de todos los sabios que saben de la guerra, sobre todo los que no prestaron servicio militar, los comentarios de prensa, las críticas de que se le daba mucho presupuesto a un ejército que era incapaz de derrotar la guerrilla, y desde luego todos esos pacifistas, amigos de las FARC y del ELN y del M-19 en el Congreso y en los medios y en los escenarios nacionales e internacionales, diciendo que la única solución era negociar con los bandidos y entregarles todo lo que pedían, porque si no seguían matando a los soldados, que el ejército no tenía la capacidad para contrarrestarlos. Fue un momento muy duro, fue realmente duro. Y de remate al mes ocurre lo del Palacio de Justicia y lo de Armero. El ejército tuvo que enfrentar una época muy compleja, muy difícil. También le hicieron un atentado al comandante del ejército, al general Zamudio, por esos días. Le hicieron un ataque aquí en Bogotá, el mismo M-19. Entonces todo parecía como si el M-19 tuviera el poder para hacer lo que le daba la gana sin que no hubiera la forma de contrarrestarlo ni de meterlo en cintura. Y esto tiene una explicación sencilla, es decir, que las personas no estaban identificadas con la misión, a pesar de que la situación lo exigía, pero no todos estaban en sintonía con lo que estaba pasando. Y el impacto mediático en el suroriente del Tolima se extendió al resto del departamento, porque lo hemos visto ya en anteriores análisis, es una zona donde se intercomunican mucho los campesinos y donde han tenido esa conexidad con la acción armada rebelde. Y finalmente fue un estímulo a otras cuadrillas en otras partes del país para delinquir. Inclusive, si vemos los grandes golpes que inició a dar las FARC, fueron después de este. Hubo una toma a un cerro de comunicaciones que se llamaba Cerro Grande, por ahí en el Bajo Cauca. Hubo después los grandes paros
nacionales promovidos por el ELN y las FARC, cuando se creó la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en Casa Verde, todos estos temas fueron analizados y Jacobo Arenas y Tiro Fijo le dieron la orden a las FARC de trabajar en unidad para hacer los golpes contra el ejército en diferentes regiones o contra objetivos que estuvieran dando la posibilidad que asaltaran los cuarteles de policía pequeños con una masa muy superior hasta rendirlos y llevárselos y quitarles las armas. O sea, esto fue una experiencia que les dio una línea de acción que en el tiempo se convirtió en un dolor de cabeza para la institucionalidad. Como vemos, por el error de una sola persona es mucho lo que se le puede causar de daño a una institución. Aquí sí que cala perfectamente la famosa frase de que por un clavo se pierde una herradura, por una herradura se pierde un caballo, por un caballo se pierde un caballero, por un caballero se pierde una batalla y por una batalla se pierde un reino. Ese golpe que le dio el M-19 ya fue muy estudiado por la guerrilla y se dieron cuenta que sí podían hacer este tipo de acciones demoledoras y sumaron dos anteriores que les había ido muy bien en las FARC y se dieron cuenta que sí era posible para ellos aprovechar la indisciplina táctica, como fue el del famoso caso del Cabo Igua, que también habían copado una patrulla y la habían desarmado, y el asalto a las fuerzas especiales que de manera inexplicable los mandaron a patrullar con subametralladoras en el sitio donde estaba más complejo el bloque sur de las FARC en esa época y también los emboscaron. Entonces ellos analizan todo eso, lo estudian y pasan a esa acción ya masiva como consecuencia de. Y respecto a las conclusiones, entonces tenemos que en el campo militar deja muchísimas enseñanzas y reflexiones cuando una persona de manera irresponsable no se asume dentro de un esquema táctico, operativo o estratégico operativo que monta una unidad operativa mayor, cuando se abandonan las medidas de seguridad, cuando se abandona la identidad de los principios y los propósitos que debe combatir una unidad, pues se llega a un fracaso militar o por falta de instrucción o por falta de convicción o por falta de compromiso o todas las anteriores o porque no se le da la suficiente seriedad. Pero conociendo cómo ocurren todos estos hechos, es imposible que eso se repita porque hay literatura, hay experiencia, hay instrucción y sin embargo si se falla es porque se quiere. En el campo social siempre está latente el gran problema de que estas comunidades que viven en esas zonas muy aisladas, quedadas del desarrollo armónico del país, no tienen el acceso a la tecnología y a los medios, están completamente dispersas y son blanco o son focos donde la guerrilla puede concentrarse a construir sus redes de apoyo. No hay las suficientes escuelas para los niños, crecen los campesinos casi analfabetas y el Estado no llega con la presencia que corresponde ni con las facilidades que hay, entonces permite esos procesos de formación de embriones revolucionarios y el sur del Tolima ha sido por años así y por eso las zonas urbanas son como epicentros de contacto de estos delincuentes y las zonas rurales son su hábitat donde se mueven como fieras en la selva. En el campo político, pues muy claro queda que 20 años después, porque esto ocurre 20 años después y 30 años después, depende cómo se mire y el evento que se mire, ocurrieron allí en esta zona los enfrentamientos entre liberales y comunistas. Tiro Fijo se hizo fuerte y conocido en la región y muchas guerrillas fueron creciendo al amparo de las condiciones sociales, pero políticamente no se le dio la vuelta a eso. Y hoy han pasado 37 años, o sea, 70 ya sumando uno con otro, de lo que ocurrió en esa región y no se ve una presencia del Estado con un enfoque geopolítico para transformar el sur del Tolima, el norte del Huila, el nororiente del Cauca y el oriente del Valle en algo diferente, si es del caso, por las dificultades geográficas, convertirlo en un parque natural y reasentar a esas poblaciones campesinas que son pequeñas y dejar esa zona algo ecológico y si acaso turístico
o reorientar esas comunidades con unos proyectos productivos diferentes, pero no que se dediquen a sembrar amapola y hacer los contactos de los bandidos, porque así lo nieguen, cuando llegue la tropa y no les encuentre nada en las requisas que les hace, ahí están los contactos de los bandidos y ahí es donde se han fortalecido por años las guerrillas. Máxime que muchos de ellos tienen hermanos, hijos, tuvieron a los padres, a los tíos y ahí persisten y tienen la disculpa de que son perseguidos y eso es lo que les ha enseñado la guerrilla y los ha tenido mentalizados. Entonces sí ha faltado una acción política y una visión geopolítica para entender ese problema y solucionarlo. Y en términos morales, pues es como la conjugación de todos los errores que hay en los 4 anteriores, que demuestra que no se le ha tenido una orientación a la dirección política, a la dirección social y a la organización del Estado. Y por eso esas comunidades están tan apartadas de la realidad nacional, pero tan cercanas a la realidad de las guerrillas. Y sea una u otra guerrilla que pase por ahí, siempre tendrá unos adeptos. Y nada de raro que finalmente fueron los mismos campesinos de la región los que detectaron la presencia de esa patrulla. En ese momento le informaron a los bandidos y los bandidos tuvieron todo el tiempo para rodearlos y asaltarlos. Entonces, en el campo moral hay una responsabilidad de muchos actores y una multiplicidad de factores que se combinan para que haya ocurrido. Con esto le doy paso a mi coronel González para sus reflexiones analíticas en torno a este caso tan doloroso que nos ocurrió el 1 de octubre de 1985, cuando el M-19 golpeó sorpresivamente a un pelotón del batallón Caicedo que estaba indisciplinado. Gracias, mi coronel. Pues tengamos en cuenta que precisamente este cañón del río Cambrí ha sido una antigua trocha indígena que comunicaba los valles Magdalena con el Valle del Cauca, y eso fue utilizado por los insurgentes durante mucho tiempo, que después se construyó una carretera, porque sale al sur del Valle del Cauca, por allá por Florida, más o menos, como a esa altura, atravesando el páramo de Las Hermosas. Entonces, por eso fue tan utilizado por las guerrillas del sur del Tolima en los años 60 y después por el M-19. Pero para acabar de ajustar de este desastre, recordemos también que 1 o 2 días después de este ataque a la contraguerrilla Girasoles, durante las operaciones aéreas de rescate de los heridos y de los fallecidos, la Fuerza Aérea perdió un avión, precisamente ahí, por un accidente sucedido en esas operaciones. Y todo esto demuestra lo difícil y riesgoso que son las operaciones ofensivas en la guerra irregular, que tienen que superarse a grandes esfuerzos y empeños por parte de las tropas, porque la guerra insurgente es una guerra bastante difícil. Lo cual implica un estudio de inteligencia, porque las tropas no permanecen constantemente en estas regiones, sino que son volátiles, pasajeros. En cambio, los insurgentes normalmente viven en esas regiones, conocen muy bien la región, se abastecen de la misma región, son parte de la población de la región y así sucesivamente. Entonces llevan unas ventajas tácticas muy importantes con relación a los esfuerzos que tienen que hacer las tropas. Y también que jamás es posible olvidar los principios fundamentales de la guerra contra insurgente, que usted ha mencionado, ya nos ha leccionado sobre ellos en forma muy evidente con el análisis de este caso. Muchas gracias, mi coronel.